Bueno, vamos a arrancar nomás entonces. Vamos a arrancar. Bienvenidos a todos. Acá justo tengo gente en espera. Bienvenidos a todos. No sé si pudiésemos conocer quiénes son las personas nuevas que no han probado todavía el accesorio y que por primera vez van a recibir esta información. Bueno, si de alguna manera nos pueden hacer saber, justamente para estarles atentos con la manito en reacciones o escribiendo en el chat diciendo yo no la tengo, no la probé, o es mi primera vez, no conozco, lo que sea, para que nosotros sepamos un poquito más de ustedes también y también saber para dónde enfocar justamente los resultados. Ya vimos que tenemos a una médica veterinaria, tenemos a una médica integrativa, de Villa María las dos, así que es súper interesante. Eh, bueno, acá Noé dice que van a mandar pacientes que ya están usando el accesorio para que vean que no es magia. Bueno, perfecto. Eh, Gabriel, psiquiatra de Córdoba, qué bueno, súper interesante. Mira, es importante también saber a qué se dedica cada uno, porque entonces el enfoque también sobre resultados va a ser distinto o de un interés distinto para cada uno. Por ejemplo, recién veía los resultados respecto al campo emocional que nos brindó Vale de Boser, que está conectada con nosotros, que es educadora emocional. Hizo una recopilación de datos de casos clínicos y es súper interesante que lo puedas tener también para hacer el seguimiento e inclusive la metodología que utilizó para poder evaluar a los pacientes también es interesante, así que bueno, cualquier cosa nos van comentando y compartiendo a través del chat. Acá me siguen diciendo, Eli dice, trabajo como odontóloga, Mendoza, primera vez por aquí, fue una invitación y me sumé. Qué bueno, buenísimo, porque si uno siente el llamado es porque hay algo, ¿no?, que resuena. Eli, hay un montón de odontólogos, por ejemplo, que están trabajando justamente con Recording stopped. por los resultados que están teniendo. Así que buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. Quiero brevemente escribirles a través de unas diapositivas, aunque vamos a hacerlo un poco más visual y sobre todo como está destinado más bien a profesionales, quiero irles en esta oportunidad mostrando algunos resultados que hemos tenido justamente en las investigaciones que realizamos. Porque más allá de que entendemos que es un accesorio cuántico que trabaja en campos sutiles, energéticos, electromagnéticos, sí pudimos demostrar justamente y objetivar qué pasa en los campos de la materia, sobre todo el físico, ¿no?, el biológico, el bioquímico. Pero como algunos de ustedes no me conocen, sí me voy a presentar antes porque quizás no sepan un poquito cómo es la historia. Mi nombre es Romina Malano, soy médica, médica tradicional, clínica, estudié en Buenos Aires, en la Universidad Maimónides. Tuve la oportunidad de conectar mientras estudiaba la medicina tradicional con otras medicinas, con medicina ayurveda en la misma universidad, homeopatía también. Y bueno, luego de un recorrido en la toma de decisiones de qué hacer en cuanto a la especialidad, y de un viaje a Oriente y de empezar, Recording in progress. tomé la decisión de retomar la medicina ayurveda, que fue una de las prácticas que había elegido, en búsqueda de información, de respuestas, de resultados, a un montón de dudas que tenía y que no las podía, no encontraba respuestas, ¿no? Entonces empecé a buscar otro tipo de terapias y técnicas o herramientas para hacer un abordaje integral y así hice la formación de medicina ayurveda, de fitoterapia, de biodecodificación, autoconocimiento, Reiki y distintas herramientas que me permitían justamente tener un abordaje integral y sobre todo los campos. Luego me vine a vivir a Córdoba de vuelta, soy de Córdoba, del interior de Córdoba, y empecé a dar capacitaciones sobre medicina ayurveda, atención personalizada en consultorios, en centros holísticos,
y fui recorriendo distintas provincias también del país hasta que hace casi 5 años tomo contacto por primera vez con este accesorio de tecnología cuántica a través de una reunión en la cual me convocan para ver de qué se trataba, porque hasta el momento la información era que era un accesorio de energía, no había mucha más información. En ese momento me atravesaba una situación a mí particular en la planta del pie, una herida, y gracias a la utilización en ese momento, en la reunión del accesorio, donde me habían retirado los puntos, pero estaba inflamado, no podía pisar, todavía no había cicatrizado bien. Entonces me dijeron, colócalo en el área y vamos a evaluar a ver qué sucede. Bueno, y así fue como al cabo de minutos empecé a sentir diferencias en la planta del pie en cuanto a la temperatura. Sentí en un momento hasta anestesiado totalmente la planta del pie. Dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y al cabo de una hora me lo retiré de curiosa para ver y mi herida había cambiado por completo, se había cicatrizado más. No tenía inflamación como la tenía antes de ponerme el accesorio. No me dolía, me tocaba, entonces dije, bueno, voy a pisar a ver si puedo. Llegué en muletas y me fui sin muletas porque pude caminar y sin dolor. Y a partir de ahí toda la noche dormí con el accesorio en la planta de los pies y fue mejorando muchísimo. De hecho, era una herida muy grande de 7 puntos en sentido longitudinal y la recuperación fue excelente. Entonces, bueno, nadie me sabía explicar de qué se trataba, qué tenía, cómo funcionaba, y ahí empezó mi camino, mi recorrido, porque dije, bueno, vamos a objetivar, ¿no? Porque sí, al menos experimenté resultados en mí. Lo primero que pensé fue en pacientes con heridas, con quemaduras, con cirugías, con úlceras. Empecé a pensar en personas que tenían algún tipo de lesión en piel, porque en realidad era mi experiencia personal y no sabía de qué se trataba. Pero también el dato era que trabajaba bajo la ionización negativa, entonces dije, bueno, vamos a averiguar de qué se trata. Y me traje 20 accesorios y empecé a hacer pruebas en pacientes a nivel clínico. Me llevo la sorpresa de que la mayoría empezaban a tener resultados y eran casos bien complejos porque seleccioné los casos más difíciles que tenía en mi consultorio, como linfomas con destrucción de vértebra lumbar que ni la morfina calmaba, fibromialgias que no podían levantarse de la cama ni lavar un plato de paradas, migrañas refractarias a todo tipo de tratamiento, parálisis cerebral, neuropatías, bueno, muchas afecciones distintas. Y al día siguiente de empezar a probarlas, la sorpresa, bueno, EPOC, asmas que eran persistentes, severos, y empezaban a tener resultados y a mejorar la oxigenación. Entonces me iba a sus casas, evaluaba, tomaba todos los parámetros en los que yo estaba justamente evaluando con ellos y veía que efectivamente había un cambio muy notorio en muy poquito tiempo, en menos de 24 horas, cosa que no habíamos conseguido en años. Entonces, bueno, ahí empecé el camino de la investigación y empecé a contactar personas que me colaboren en investigar y objetivar en distintas áreas. En el campo energético, por ejemplo, empecé a buscar referentes que tengan resonadores cuánticos en donde podamos evaluar el aura, los chakras, los canales energéticos, el grado de estrés que tenía la persona o de vitalidad, por ejemplo. En cuanto a sangre, bueno, bioquímicos me han hecho algunas investigaciones respecto al estrés oxidativo, a la toma de muestras. Otros desde España han colaborado en la observación en sangre fresca, en microscopios de campo oscuro, viendo el antes y el después Cuando de la empezó la utilización reunión del dijo, bueno, veo accesorio. que todos tienen, Y así, ¿no? Es en cada uno, digamos, me fue haciendo sus aportes en las distintas áreas. Desde el primer día nos conectamos con Jessica Patiño, que es una licenciada en biología celular, quien trabaja en laboratorios de células madres, y con ella desde entonces, desde hace casi 5 años, estamos haciendo investigaciones juntas. Le propongo, bueno, me gustaría que averigüemos sobre este punto y ella avanza sobre ese punto y de hecho ahora
hay 3 proyectos en camino respecto a investigaciones en células mesenquimales para regeneración de tejido, así que estamos empezando a evaluar ese punto. ¿Qué sucede también en los cambios de la mucosa ocular en cuanto a los minerales en el área, bueno, en los ojos? Y también qué sucede cuando colocamos el accesorio en embarazadas, que al momento de extraerles células madres del cordón umbilical después del parto, evaluar la cantidad y la calidad si difieren de una embarazada que no haya utilizado los accesorios. Así que hay, bueno, muchos proyectos de investigación en puerta que nos van ayudando a demostrar y objetivar los resultados a nivel biológico, ¿sí? Y ni hablar de la cantidad de resultados clínicos que van de más de 1 millón de personas en el mundo, ¿sí? Bueno, voy a compartir una presentación para entender un poquito mejor el circuito, de qué se trata, cómo funciona, ¿sí? Y luego mostrarles algunos resultados respecto a la investigación para que nos quedemos también con esa otra parte. Bueno, les voy a compartir sobre la 11 en este caso, perdón, la 10, ya tenemos una versión número 11. Las últimas versiones en realidad cambian en cuanto al diseño, no la tecnología, y algunos, la mayoría sigue teniendo todavía la versión número 10, por eso les comparto la 10. La 11, ahora se las muestro que la tengo colgada, pero cambia el diseño nada más, digamos la imagen. La que se ve en pantalla es la 10.0, ¿sí? Bueno, ¿qué es? El accesorio se le llama Numicar, es un accesorio que fue diseñado en Alemania, es originario de Alemania, la patente sigue siendo alemana, pero la distribución se encuentra en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en Charlotte, es donde están las oficinas centrales, desde donde manejan la distribución a nivel mundial. Hay muchos países que tienen ya un stock, una distribución. Actualmente hay cambios respecto a la distribución porque se está globalizando para unificar justamente la manera en la que llega el producto y no solo desde el packaging, el marketing, la comunicación, los manuales de uso, las fichas y demás para que todos los países puedan tener la misma información. Este accesorio tiene en su interior un circuito, que es un circuito ensamblado continuo con un hilo conductor de cobre, que tiene además circuitos circulares que son nanométricos, no se ven, sí se ven tiras plateadas, que dentro de esas tiras plateadas, como si fueran gusanitos, y son 2, por eso estas tiras se llaman microtrips, que vienen a ser microantenas o microtiras. No son chips, ¿sí? Eso hay que dejarlo en claro también. Y no trabaja bajo un sistema eléctrico, pilas, baterías, magnetos, ni tiene componentes ferrosos ni componentes radioactivos. Más bien trabaja desde un mecanismo físico de fricción que emite frecuencias. Entonces, esa vibración constante que hace entre los circuitos ensamblados es la que emite ondas o frecuencias resonantes amplificadas. Se llama que es un circuito dipolo porque justamente tiene estas 2 también antenas o microtiras que funciona tipo parche. Este punto que funciona tipo parche es también importante saberlo porque la emisión del accesorio de frecuencias que tiene el accesorio es en profundidad y de manera cónica, hacia afuera y hacia adentro, como si fuera un vórtice energético, ¿no? Entonces, en el lugar donde tengo una afección, por ejemplo, una herida, un dolor, una inflamación, lo ideal es colocarlo lo más cercano posible a ese lugar, porque ahí va a tener un resultado, un efecto que va a ser más directo y en profundidad. Más allá de que a menos de 50 centímetros de nuestro cuerpo
ya se genera el efecto que ahora vamos a ver justamente de qué se trata ese efecto, es la restauración del campo electromagnético. Contiene una combinación de minerales y no minerales, o sea, hay elementos minerales y no minerales que coinciden con la composición del polvo estelar también, y que es la composición base de un organismo. Entonces, no tiene componentes que sean extraños, que sean difíciles de encontrar en la naturaleza, simplemente que la combinación de estos elementos hace que aporten una gran carga de iones negativos, que son más de 6.000 iones negativos. En un bosque, por ejemplo, ni siquiera llegamos a encontrar esa cantidad de iones negativos, o en un punto energético, en un vórtice energético, cuando en muchos lugares del mundo sabemos de que hay lugares en donde hay una frecuencia vibratoria muy alta, en donde hay mucha cantidad de iones por el agua, las cascadas, cataratas, tormentas eléctricas, bosques, o sea, árboles. Sin embargo, no se llega a la cantidad de iones que nos aporta el accesorio. Entonces, básicamente es como estar sumergidos en un punto energético de la naturaleza, del planeta, y potenciado, porque la frecuencia a la que trabaja ni siquiera corresponde a este plano dimensional, porque la longitud del circuito va por encima de 500 megahercios, cuando aproximadamente 500 es la frecuencia del amor, ¿no? Hercios, no megahercios. Entonces, son frecuencias muy elevadas que generan un reordenamiento muy rápido, una reestructuración muy rápida, y entonces esto nos trae grandes beneficios porque el impacto desde el campo energético directamente empieza a impactar, modificar y reordenar el emocional, el mental y lógicamente el físico, ¿no? Bueno, Nikola Tesla es, digo, uno de los referentes más grandes en mecánica cuántica, quien ha hecho grandes descubrimientos, y él mismo nos decía, si quieren entender los secretos del universo, tenemos que empezar a pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Efectivamente, todo es frecuencia, un color, un dibujo, un sonido, una palabra, una emoción, todo es una frecuencia. Y esa frecuencia se va a ensamblar y va a generar un impacto con nuestra propia frecuencia, en nuestro campo, en nuestros órganos, en absolutamente todo lo que nos pase, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que demuestran esto de cómo cuando estamos conectados a frecuencias que son bajas, o lugares como por ejemplo al lado de una antena 5G, nos lleva a frecuencias que son totalmente degenerativas y destructivas de campos electromagnéticos, en comparación con otras como la frecuencia del amor, como la frecuencia inclusive de entrar en un estado de meditación, de cuencos tibetanos, de los taquiones, de otras herramientas que traen frecuencias ordenadas, armónicas y elevadas o amplificadas, que lo que hacen es restaurar nuestro campo. El punto es que este accesorio en particular trabaja, como les decía, a una frecuencia que es tan elevada que no encontramos todavía algo que tenga una frecuencia similar, semejante en cuanto a lo elevada y amplia que es esta frecuencia, ¿no? Bueno, vamos a ver de cómo funciona, que es la restauración del campo electromagnético. Entonces, cuando nosotros acercamos el accesorio a menos de 50 centímetros, sea de una persona, sea del agua, sea de las plantas, sea de los animales, cualquier entidad viva, es decir, que tenga átomos, vamos a justamente ver cambios en la reestructuración del campo y el reordenamiento. En la reestructuración que se conforma este toroide que se está viendo en la base, el Metatrón, que es la imagen que tengo atrás, ¿sí? Que es una imagen sagrada, perfecta, estructurada, nos traen una gran estabilidad, un gran equilibrio, ¿sí? Fortaleza, resistencia, nos modifica hasta la postura, y esto lo podemos ver en pacientes neurológicos, por ejemplo, en donde tienen asimetrías, y cuando les colocamos el accesorio vamos a ver que sucede una simetría hasta que se ve en las arrugas de las remeras de los pacientes, cuando suelen estar pronunciadas
las arrugas de la remera, los pliegues, las caderas, en desniveles, en las escoliosis mismas, por ejemplo, se puede llegar a ver justamente una alineación en el eje. Dentro de los beneficios que aporta justamente el accesorio a raíz de tener este circuito entre iones negativos y frecuencia elevada, los iones negativos vienen a ser sumamente importantes para generar un efecto depurativo, desintoxicante en nuestro cuerpo, en donde estamos expuestos permanentemente a contaminantes, ¿no? Como radiaciones, estrés, fábricas, antenas, malos hábitos, alimentos que están procesados, modificados, pensamientos negativos, gente tóxica, relaciones tóxicas, en donde justamente empieza a través de la ionización negativa a limpiar, a sacar, a remover radicales libres, que principalmente son cationes, son iones positivos, inestables, que están adheridos como toxinas en los tejidos, se remueven, van al sistema circulatorio y de ahí se eliminan por orina, sudor, materia fecal, ¿no? En transpiración también, porque son los métodos de excreción del cuerpo. Por eso es que cuando se lo colocan pueden experimentar algún tipo de estos cambios en la orina, en la materia fecal, por la propia remoción de las toxinas. Sumamente importante y necesaria. Saben que para empezar, un proceso de sanación en cual sea la medicina, principalmente las que son llamadas alternativas o complementarias, lo primero que debemos hacer es una desintoxicación, es una limpieza, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, e inclusive si llega a traer alguna sintomatología como parte de una crisis curativa o adaptativa, ¿no? Como dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, diarreas, es importante atravesarla. Cuanto más profunda es la crisis, mayor limpieza hay también del organismo. Entonces, sí es importante, es interesante también identificar qué es una crisis y qué no, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque nos viene pasando que a veces adjudican a un efecto del accesorio que es propio de una crisis curativa y la realidad es que había una enfermedad de base o un mal manejo clínico, por ejemplo, de un caso en donde han llegado a tener sintomatología indeseada o consecuencias por no haber sido atendidos a tiempo los casos o no haber prestado atención a lo que estaba pasando a nivel orgánico. Bueno, respecto a lo que es los beneficios en elevar la frecuencia vibratoria, tiene que ver justamente con, al probar el accesorio, animarnos a darnos la oportunidad de conectar con frecuencias que lo que hacen es despertar nuestra propia frecuencia original, es reconectarnos con esa frecuencia original y en ese eje central del toroide, en ese canal central en donde fluye ahora sí la energía desde la fuente, nos permite reactivar, o sea, activar nuestro átomo nous, que viene a ser esa chispa divina, que nos trae la información más importante desde la cual empezamos a vivir en coherencia, en triangulación con el yo soy, con el que pienso, hago, siento, en sintonía, en armonía, y desde ese lugar empezar a vivir en plenitud y en expansión. Ahí es donde se encuentra en realidad la verdadera sanación, es donde se encuentra la verdadera salud, porque cuando puedo identificar cuáles son aquellos patrones o cuáles son aquellos conflictos o programas que me llevan a un desorden, a un desequilibrio, a una enfermedad, es porque estoy en una frecuencia vibratoria que no corresponde a mi yo siento, pienso y hago en armonía. No corresponde a mi ser, no corresponde a mi estado de conciencia que me hace poder ver justamente qué es lo bueno, qué es lo sano, cuál es mi verdad y habitar en esa verdad, ¿no? Para poder evolucionar desde ese lugar. Entonces, más allá de los múltiples beneficios que encontremos y en el campo de la investigación, que son muchísimos, la verdad, en donde se han objetivado resultados, el punto es la evolución del ser, es entrar en otro estado de conciencia. Y esto va sucediendo inevitablemente en todas las personas, pero algunas van padeciendo síntomas físicos
porque aún no están preparadas, no estamos preparados para adentrarnos en las nuevas frecuencias que están llegando, que son muy altas las frecuencias Schumann, y el accesorio trae una frecuencia aún mayor para acompañarnos a equilibrar, a estabilizar nuestro cuerpo físico en función a nuestro cuerpo energético que va a una velocidad enorme, acelerada, ¿no? Y el físico no llega a procesar, porque el energético es un campo que es justamente sutil, liviano, que es el único campo que no corresponde a esta dimensión. En cambio, el físico sí corresponde a la materia, corresponde a lo denso, corresponde al padecimiento, corresponde a algo que va mucho más lento. Entonces, hay que acompañar el cuerpo físico para poder ir un poquito más en armonía con el energético. Bueno, vamos a ver ahora sí algunos resultados en investigaciones que se han conseguido. En las imágenes podemos ver algo de lo que fue registrado en los distintos estudios. En el campo celular, o sea, en células madres, pueden ver la primera imagen a la izquierda. Voy a agrandar esto a ver si se puede. La primera imagen a la izquierda, que justamente muestra la primera tarjeta, el primer accesorio que era de ese tamaño, justamente el primero mío, que es el que me puse en la planta del pie, que era grande. O sea, imagínense que estamos hablando de casi 3 veces más grande, pesado, pero bueno, maravilloso igual. Estos accesorios tenían mucha cantidad de iones negativos, mucha más que la que tenemos actualmente. Tenían 22.000 iones, 22.500, 400, una cosa así, y una frecuencia vibratoria mucho menor. Medida en radiestesia era de 20.000 unidades, nada más. Actualmente estos accesorios, los últimos, a partir de las 6 en adelante, tienen tienen 6.000 iones negativos en comparación a 22.000, pero una frecuencia que va por encima de 300.000 unidades en comparación a 20.000 unidades. Entonces, hay una diferencia muy grande respecto al procesamiento de información, a la efectividad de estos últimos, respecto a el campo energético por las frecuencias a las que trabajan. En esta transición de los accesorios se fue estudiando que en realidad no era importante tener a disposición tanta cantidad de iones, sino más bien la frecuencia que nos permitía un intercambio rápido. Esto es como de repente, vieron que uno entra en la menopausia, por ejemplo, y ya a todo el mundo se le da por dar calcio, por dar, ¿no? Entonces, es como sobrecargarnos de un elemento, ¿no? Como calcio, en este caso, y dar calcio, calcio, calcio por la osteoporosis, por esto, por lo otro, y resulta que todo ese calcio ni siquiera se absorbe correctamente en el hueso, ¿no? Entonces circula, después puede llegar a generar algún calculito. Entonces, ¿qué se evaluó? Que justamente la frecuencia era mucho más importante en el reordenamiento de campos y en el impacto en lo físico que la cantidad de iones. Por eso se bajó la cantidad de iones negativos y se aumentó la frecuencia. Bueno, igualmente en células madres tenemos experiencias desde el primero hasta el último. Y todos han tenido resultados. Todos. Es decir, del primero al último aumenta la reproducción celular de células madres, células extraídas de cordones umbilicales que no tenían reproducción, que no estaban en un medio en el que se reproducían. Es más, les cuento que la primera experiencia que hicimos junto a la bióloga fue ir a medirlas con un sistema de radiestesia, y entonces ella sacó estos campos celulares, los sacó del laboratorio, se fue en colectivo, en microcentro, con las células, ¿no? Y entonces, cuando nos encontramos, me dice: Romy, si estas células llegan a vivir después de todo este recorrido, en donde cambió la temperatura, les cambia el medio, o sea, es imposible que una célula viva después de todo este trajín de colectivos,
movimientos y demás cuando están preservadas justamente en un campo celular, en un laboratorio al frío, ¿no? Entonces, bueno, llegamos, hicimos las mediciones, ella las llevó siempre con los accesorios, hicimos las mediciones y efectivamente las células estaban vivas y las células se reprodujeron después de haber tenido todo ese movimiento, de haber salido de de la temperatura correcta y demás. No solo eso, sino que también se evaluó en campos que estaban infectados con bacterias y que inclusive les colocaban antibióticos y eran resistentes al antibiótico y no lograban inclusive mejorar el campo, ¿no? Celular. Entonces, después de 3 días de aplicación del accesorio en las células que tenían justamente, voy a avanzar así se puede ver ese, a ver, acá estamos. Bueno, en la segunda línea de imágenes se puede ver el antes y el después. En el antes se ve la bacteria que contaminaba el campo celular y 3 días después se puede ver justamente cómo empieza a modificarse el campo después de la exposición del accesorio y ya 15 días después se ven no sé si se llega a ver exactamente, a ver si hago zoom y ustedes pueden, ¿se ve si hago zoom? Sí, perfecto. Bueno, estas liñitas así que se ven alargadas son células madres. Es decir, que generó células madres nuevas y limpió completamente el campo. Y estos fueron 15 días después de exposición del accesorio en las células. Bueno, continuando con lo que es celular, en Ecuador nos hicieron el favor en la Universidad de Ecuador de hacer pruebas en muestras de fibroblastos y de células de cáncer de mama. Fibroblastos tuvieron resultados muy rápidos. De hecho, acá está justamente el gráfico que nos comparten, en donde pueden ver que dice que presentan una diferencia significativa en 10.000 células nuevas tratadas en 24 horas en comparación a las que no fueron tratadas con el accesorio, ¿sí? En lo que son las células, bueno, los fibroblastos tienen mucha implicancia en lo que es la cicatrización, por eso es muy importante y tenemos muchos resultados justamente en cicatrización, como les contaba en la herida que he tenido, y en los odontólogos, por ejemplo, que realizan tratamientos. Hemos tenido personas con amputaciones, por ejemplo, con pies diabéticos, con muy buenos resultados, enfermeros curando las heridas con el agua ionizada y colocando el accesorio, han logrado cicatrizaciones en 15 días, en un mes, cuando sabemos que en personas diabéticas esto es muy difícil de conseguir. Bueno, en células de cáncer de mama saben que no hemos visto resultados. Estamos hablando ya de cosas muy distintas. Lo que es fibroblastos y células madres estaban en condiciones normales, es decir, tenían vitalidad, tenían una frecuencia más elevada. En cambio, en las células madres eran degenerativas, ¿sí? Y tenían justamente frecuencias muy bajitas en donde no alcanzaban un índice de reproducción. Como el máximo tiempo expuesto en el caso de las células madre fueron entre 25 y 30 días aproximadamente, los bioquímicos nos sugirieron que no era un tiempo suficiente para poder dar algún tipo de información específica o validera porque era muy poquito tiempo para una célula cancerígena, que necesitábamos exponerlo justamente mucho tiempo más y hacer otro tipo de análisis para ver qué pasaba en estos casos, ¿no? Bueno, también tenemos en sangre fresca, en materia fecal, nada que ver, no sé, que pueden cortar la grabación. Este, en microscopio de campo oscuro, eso era lo que quería decir. Decir que lo veo ahí, cosas, Sandra riéndose ahí. Bueno, entonces, el antes y el después.
Este caso era un paciente que hacía 2 años y medio aproximadamente con diagnóstico de fatiga crónica, astenia, mucho cansancio, muy bajo rendimiento físico, y su mujer médica, ginecóloga, que es quien se formó en este tipo de estudios, con los hijos de Wigelsen, que es el científico que descubrió este sistema de evaluación en pacientes en Norteamérica. Entonces hizo muestras con su marido en un principio, estas son las muestras de su marido, en donde se puede ver cómo venía dando desde hace 2 años y medio sus muestras. En el antes, justamente, se ve, a ver si pongo play, ahí va. No hay prácticamente ni movimiento en esa muestra, ¿sí? Voy a hacer zoom para que se vea aún mejor. A ver. Ah, si doy zoom no le puedo poner play. Bueno, entonces, en el antes no hay prácticamente movimiento de las células sanguíneas. Ahí pongo de vuelta play, que son todos estos globulitos rojos que están apelotonados, que están apilados, ¿sí? Y hay otro punto que se descubre en este sistema de medición de investigación, que son los simbiontes, que es la primera vez que se puede demostrar la energía vital de una persona. Y hasta el momento no se podía demostrar a través de la sangre la energía vital, y acá se descubre que los simbiontes son los reparadores, ¿no? Entonces están en el plasma, que el plasma viene a ser lo negro, y las partículas chiquititas blancas son los llamados simbiontes. No hay práctica de movilidad y hay muy poca cantidad de simbiontes en esta muestra. 3 horas después se toma una muestra del mismo paciente, 12 horas después se toma otra muestra, 24 horas después otra, y después al mes, a los 3 meses, le fue tomando muestras para ver cómo seguía. Desde entonces, desde las 3 horas, las muestras empezaron a dar así, que ahora vamos a poner a ver play. Miren, glóbulos rojos totalmente llenos de oxígeno, oxigenados, ya empezaron a separarse, no están más apelotonados. Los simbiontes que se pueden ver ahí, esas partículas chiquititas blancas, están reparando en cantidad. Hay un gran movimiento justamente de simbiontes. Esta persona empieza a referir inmediatamente vitalidad, se siente mucho mejor, no se siente tan cansado, mejoró el rendimiento físico, y justamente había una coincidencia con lo que estaba pasando a nivel sanguíneo, ¿no? Bueno, después muestras en el agua, también hemos realizado, hemos hecho. En este otro se puede ver el estrés oxidativo, que es la sangre, también es una muestra de sangre de una persona, en donde la primera muestra da que tiene un estrés oxidativo del 30%, y 20 minutos después de colocarse el accesorio, la persona, solo colgando, ¿sí? No la muestra de sangre, sino colgando. Se extrae otra vez sangre, se vuelve a hacer la medición del estrés oxidativo y había bajado un 20% en 20 minutos. Eso significa que pasó de un estrés oxidativo del 30% a el 10%, o sea, un cambio realmente muy importante de severo a leve. Bueno, en los últimos tenemos el CIETEC, la imagen en donde sí tuve la oportunidad de estar en estos laboratorios. Es un campo de investigación muy grande, tienen distintas áreas en donde se va evaluando distintas partes, digamos, en este caso del circuito, para determinar la inocuidad de uso, que no es capaz de generar ningún tipo de daño, la seguridad, la composición del accesorio y demás. E inclusive en este mismo lugar se desarrollan productos. Así que es un lugar sumamente interesante, trabajan investigadores de distintas partes del mundo, inclusive, bueno, hacen investigaciones para las primeras marcas, para la NASA, porque tienen como 13 centros de investigación con aval internacional. Y en este lugar pude sí estar en cada una de las áreas, viendo justamente cómo hacían mediciones con contadores Geiger, con computadoras que me mostraban de manera tridimensional el circuito por dentro y demás. Así que más de 30 análisis se hicieron para determinar que es totalmente inocuo para la salud y que no tiene componentes radioactivos.
En el siguiente podemos ver el campo electromagnético, por ejemplo, el campo energético, en donde hay fugas sin usar el accesorio y con el accesorio empieza a restablecerse el campo energético, a amplificarse y a ordenarse, ¿no? Estos son estudios resultados del BioWell. Con el BioWell hemos tenido cantidad de muestras que nos han llegado mostrando justamente la alineación de los chakras, la activación energética, mayor vitalidad, menor estrés, muchos resultados muy positivos. Bueno, antes de pasar a otra, voy a dejar de compartir esta y les quiero compartir otros más que tengo acá a disposición justamente para que ustedes puedan ver. Respecto a cicatrización, les voy a mostrar algo de la cicatrización que tiene que ver con la reproducción acelerada que hay de fibroblastos, la reparación de tejidos, la disminución de hemorragias, ¿no? El frenado de hemorragias, y esto para quienes odontólogos, quienes trabajan justamente con heridas y demás, es muy interesante porque acelera cierres, porque disminuye las hemorragias, genera analgesia de la zona, un efecto antiinflamatorio muy importante desde el momento de hacer las cirugías, las extracciones, a el postoperatorio inmediato, ¿sí? Y de cualquier sea la situación, lo hemos visto hasta en trasplantados, que 24 horas después de haber sido trasplantados se colocaban los accesorios. Y la regeneración del tejido, ¿sí? Bueno, mi pie, no es para los que les impresione, justamente, pero mi pie estaba así y yo llegué justamente a la reunión con la imagen de la izquierda, ¿sí? Que tenía mis 3 puntos ahí con secreciones. Si ven, no había muchas arruguitas en la planta del pie porque estaba bastante inflamado, enrojecido, y eso me dolía mucho, yo no podía pisar justamente. Y 1 hora después es la imagen que ven a la derecha. Es 1 hora nada más, ¿sí? Así que realmente es un montón la diferencia en la herida, ¿no? Por eso es que también pude pisar, porque ven que se desinflamó prácticamente toda la planta del pie. Bueno, les voy a pasar ahora otra, que es la mano de mi madre. Tenemos algo con las lesiones en la piel, pobre. No, se le dio vuelta la olla de fideos, ¿no? Caliente, y cuando se saca así los fideos, se saca la manga de piel, para que se imaginen. Así que, bueno, también una lesión súper fuerte. Y miren la recuperación en 2 semanas. En 2 semanas se fue, y obviamente se dejaba el accesorio, se limpiaba con agua ionizada, se colocaba el Platzul y demás de cremas, digamos, para cicatrización, y se dejaba el accesorio en la zona. Al principio quiero decirles que cuando se puso el accesorio, y esto les pasa en general a muchos que tienen heridas así de esta gravedad, empiezan a segregar mucho líquido, o sea, salen muchas secreciones. Y esto también nos pasó, por ejemplo, en úlceras, en escaras. No hay que asustarse, forma parte también de la limpieza del tejido, ¿no? Entonces, hay que seguir limpiando, y por sobre todo pasan los primeros días, 2, 3 días, en donde hay un aumento de secreción, y luego ya empieza la cicatrización. Bueno, acá era un poco más para mostrar por qué desinflama justamente, por qué baja el estrés oxidativo, cómo es que las células se empiezan a reorganizar, a reordenar. El estudio justamente de los fibroblastos, que muestra el aumento de células. Y bueno, acá había hecho un comparativo. Esta presentación justamente no la terminé de hacer porque quería seguir agregando, por ejemplo, los resultados en el pie amputado son de verdad muy impactantes. Hay casos que son muy impactantes respecto a heridas, y las cicatrizaciones son excelentes. Así que esto por un lado. Voy a compartir otra presentación que tengo acá a mano, que tiene que ver con resultados en el sueño, que también son muy importantes por la activación de la pineal, ¿sí?
Y esto fue hecho a raíz de una gran cantidad de testimonios que surgieron respecto a la profundidad en la que soñaban, en los sueños vívidos, en que sentían que mejoraba la calidad del sueño la mayoría de los pacientes. Entonces, digo, de alguna manera tenemos que demostrarlo. Lo ideal sería a través de polisomnografías, pero nosotros no tenemos a disposición para hacer una enorme cantidad de casos o una buena cantidad de casos en donde podamos hacer una evaluación con las polisomnografías o electroencefalogramas a disposición por tiempos, por disponibilidad, por costos y demás. Entonces, ahora justamente a raíz de un estudio que salió nuevo, un resultado en la Universidad Austral de Chile, decidimos tomar contacto junto a una bioquímica que es la que nos ayuda en investigaciones desde Chile, a tomar contacto con quien encaró esa investigación, en donde descubre cómo se modifican las ondas cerebrales a través del sonido y la vibración de los cuencos tibetanos. Entonces, estamos contactando a esta persona para ver si a través de organismos que financian este tipo de investigaciones podemos hacer una investigación para ver el impacto en ondas cerebrales con el uso de los accesorios y de los antifaces también. Así podemos tener este tipo de resultados que sería súper interesante. Tenía antifaces por acá a mano, pero no. Bueno, para quienes no conocen, hay plantillas y antifaces también con tecnología. Bueno, el punto es que entonces, mientras tanto, lo podíamos hacer a través de las aplicaciones de los relojes y celulares. ¿Por qué? Porque una persona que se dedica a estudios del sueño, es un médico del sueño de México, estaba haciendo el seguimiento en algunos casos y un paciente justamente decide adquirir el accesorio y estos pacientes venían haciendo un chequeo y una evaluación con las aplicaciones de los relojes, anotando justamente los tiempos en cada una de las fases, los ronquidos, la oxigenación y demás, los parámetros que aportan justamente estas aplicaciones. Entonces, venía teniendo algunos resultados y resulta que se coloca el accesorio y empiezan a dar todos los resultados distintos. Entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando, no? Y justamente dijeron, bueno, vamos a chequear a ver qué está pasando. Un segundo, porque tengo una de mis hijas que me está tocando la puerta. A ver. Bueno, entonces, ¿sigo compartiendo pantalla o no? ¿Ustedes están viendo? Sí, perfecto. A ver, yo me perdí con la pantalla. A ver, ¿dónde dejé esa pantalla? Acá. Bien, entonces, ¿qué sucede? Dijimos, vamos a ver qué pasa, porque claro, el señor modificaba completamente las fases y tomé la iniciativa de hacer una convocatoria a personas que nunca habían usado el accesorio y seleccioné a 35 personas aproximadamente. Ahora nos vamos a fijar bien en los datos de la investigación. Les pedí a todos los que tenían smartwatch, obviamente, y aplicaciones en los celulares que tomen registro de las últimas valoraciones que tenían en las fases del sueño y que se coloquen el accesorio y la noche siguiente en que se colocaron, o sea, se colocan el accesorio, duermen esa noche y al día siguiente me tenían que enviar todos los reportes. Me enviaron todos los reportes y nos encontramos que efectivamente casi todos los pacientes, bueno, el 80%, el 85% en distintas fases, prolongaban la fase REM de 20 minutos a 3 horas, a 2 horas, en donde era un tiempo significativo. La fase REM solo se activa, solo la tenemos quienes tenemos glándula pineal. ¿Sí? Quienes no tienen glándula pineal no entran en esta fase de sueño REM y, y mejoraban la calidad del sueño. Así que ahora les voy a mostrar estas imágenes en donde justamente hablamos de las fases del sueño y demás. A ver acá. Bueno, la pregunta es si les costaba conciliar el sueño antes de usar el accesorio.
Al 75% de las personas sí le costaba conciliar el sueño, al 25% no. Después de usar el accesorio, el 80%, y acá obviamente difieren algunos porcentajes, porque no dieron las respuestas correctas, ¿no? O sea, no fueron respuestas fidedignas. El 80% de las personas no les costaba conciliar el sueño y el 20% sí. Si tiene despertares nocturnos antes de usar el accesorio, un 10% decía que no y un 90% decía que sí. Y después de usar el accesorio, un 75% seguía diciendo que sí se despertaba por la noche. Es decir, solo un 15% en este caso mejoró en no despertarse más por la noche. Pero los que se despertaban referían que se volvían a dormir mucho más rápido de lo que se dormían sin usar el accesorio. Y bueno, empezamos a ver algunos registros, ¿no? Como por ejemplo, el tiempo de antes y después de la colocación del accesorio y cómo fue variando. Por ejemplo, el MOR, que es el sueño REM, tenemos el primer registro antes de usar el accesorio, la persona dormía 8 horas y media, tenía un sueño REM de 25 minutos y estaba despierto 13 minutos en la noche. En el siguiente reporte, después de usar el accesorio, pasaba 2 horas 38 minutos en el sueño REM, 16 minutos en despierto, y ya la siguiente noche, es decir, la segunda noche de uso del accesorio, ya bajó el tiempo de despierto, que eran 2 minutos y seguía prolongando el tiempo de sueño REM. Y sí, en el total de horas dormidas iba en aumento. O sea, era más siempre que la base, ¿no? Bueno, seguimos acá en otros parámetros, en donde eran 38 minutos, 41 minutos antes de usar el accesorio y luego pasaba 1 hora y media. Se despertaba una vez a la noche y luego no se despertaba. Seguimos y podemos seguir observando esto, ¿no? Veces, por ejemplo, despiertos 4 veces y luego 0 veces. De 1 hora y 20 minutos, por ejemplo, un sueño REM pasaba 2 horas 46 minutos. Sí, más cantidad de horas de sueño, mejor calidad de sueño. Bueno, estos fueron algunos de los resultados que fui compartiendo, ¿no? En donde se puede justamente, ay, perdón, valorar que mejora la atención y la relajación. El efecto justamente en el sueño REM también está asociado a pensar, ser consciente de sí mismo y del entorno. Se observa reactivación de la actividad en el hipocampo, neocórtex y tálamo, que son quienes conforman la memoria. Desde las medicinas ancestrales, en esta fase se desarrolla la intuición y la clarividencia, hay conexión justamente con el plano espiritual y solo tienen sueños REM quienes tienen presente la glándula pineal. Conclusiones: el 80% refiere mejor calidad de descanso, concilia más rápidamente el sueño, reducen un 15% despertares nocturnos y prolongan la fase de sueño profundo y REM. También algunos resultados, bueno, en células madres, como bien les compartía, esto de la contaminación. Hologramas en sangre, que es la sangre fresca con el microscopio de campo oscuro, que es alucinante. Miren, pueden ver, en este tipo de estudios se puede ver dónde uno tiene el problema de salud y es una cosa impresionante. En una muestra de sangre puede figurar este holograma de la cabeza de fémur que dice que el problema de la salud de esa persona está en la cabeza de fémur, ¿no? O un estómago, por ejemplo, como este, o un diente, ¿no? O sea, y aquí tenemos muestras del antes y el después del paciente que les mostré y otras más, que por ejemplo en este caso era una paciente con fibromialgia y EPOC que estuvo revirtiendo su caso en 10 días de utilización. Bueno, voy a dejar de compartir. Y, ¿saben? Me gustaría, para no hacerlo tan largo, porque en parte para todo lo que tiene que ver con experiencias y demás, hay muchos estudios y resultados. Lo que quiero sí terminar de redondear respecto al accesorio en sí es el modo de uso, las aplicaciones
y que no tiene ningún tipo de contraindicaciones, que eso es lo más importante y lo que nos da seguridad a todos. En el modo de uso es tan simple que digo, es la primera vez en la historia que un paciente se convierte en paciente. Solo tiene que esperar resultados, nada más, o no esperar nada ni siquiera, ¿no? Porque no tenemos que hacer nada más que usarlo, ¿no? Es la primera vez que un paciente no tiene que cambiar la dieta, no tiene que revisar su árbol genealógico, hacer terapia, hacer una constelación, hacer... Que no digo que eso no esté mal, todo lo contrario, sino que es complementario, obviamente, pero tan solo por portar el accesorio, crean o no crean, lo intencionen o no lo intencionen, le tengan fe o no le tengan fe, se lo coloquen como se lo coloquen, va a resultar igual, porque es tecnología. Entonces, al ser tecnología y al tener estas condiciones respecto a la composición y al mecanismo de acción, no se gasta, no se renueva, no se recarga, no se daña de ninguna manera más que partiéndose a la mitad el circuito, la única manera en que se va a dañar y va a perder efecto. Entonces, es una inversión única que inclusive es transferible, o sea, se puede compartir a otra persona. No tienen que hacer ni siquiera limpiezas en particular. Ahí vamos a esperar un segundito a que le vuelva el internet. Vemos. Buenas tardes. Una pregunta antes de que entre la doctora. ¿Van a compartir el Zoom? Sí, vamos a intentar compartirlo por Drive una vez que lo tengamos ahí a disposición. Muy amable, gracias. No, por favor. Acá estoy, volví. Me co- Vino el electricista y me cortó así de una la luz, entonces no hay que decir, bueno. Pero bueno, ya me estoy compartiendo datos con el celular, así que seguimos. Entonces, lo que les decía, ¿no? No tiene ningún tipo de contraindicación, de interacción, lo pueden usar personas con marcapasos en diálisis, o sea, en hemodiálisis van y se llevan el accesorio justamente para colocarlo, hasta inclusive en los lugares donde tienen los catéteres para que el líquido, el suero que se está pasando circule mejor. Hasta se han destapado catéteres justamente con el uso del accesorio. Marcapasos, inclusive tenemos un caso en México en que se ha prolongado la vida útil del marcapasos. Bueno, embarazadas, niños, tenemos muchas experiencias en bebitos prematuros, en donde hay 20 incubadoras en un servicio de neonatología que las están utilizando. También en niños autistas, de trastornos de espectro autista, así que muchísimos resultados. Y lo más importante es que no tiene contraindicaciones. Es su seguridad de uso. ¿Cómo usarla? Como les decía, lo más importante es llevarla a las 24 horas. Se la deben quitar para bañarse. Si se les moja, igualmente no les va a pasar nada. Y el accionar, o sea, el principal mecanismo de acción o resultado se va a obtener de manera local. Así que si hay un dolor, se coloca en esa zona, luego se puede colocar en otra y se puede ir alternando de acuerdo a los lugares afectados u órganos que estén desordenados o chakras que estén bloqueados, por ejemplo, ¿no? Bueno, me gustaría que me compartan sus dudas, preguntas que tengan para cerrar, ir cerrando el tema y también brindarles la posibilidad de probarlos, comprobarlos, de que puedan asistir inclusive, bueno, como decían en Villa María, mañana justamente vamos a hacer en Villa María un evento, domingo en General Belgrano vamos a estar también haciendo un encuentro en donde a la mañana va a haber una activación de Kundalini junto con los chicos de la Cámara Taquiónica de la Cumbre, Sandro Maquieve y Emi, que andaba por acá, Emi también. Está ahí. Así que, bueno, tenemos activación y tenemos encuentro por la tarde. La próxima semana también va a haber encuentro en Inriville, después vamos a tener en Rosario.
Y así que hay varios puntos en donde pueden ir, probar, comprobar, sacarse más dudas y demás. Romy, acá en el chat están diciendo, yo la estoy usando hace varios meses y no veo cambios en algunos aspectos, por eso necesito hacer una consulta. Antonia, si querés hacer alguna consultita y aprovechar este Zoom, ¿Se me escucha? adelante. Sí, Mira, yo lo estoy usando hace ya, creo que desde mayo. Y bueno, una compañera ese día yo tenía mucho dolor de cabeza, que los tengo a veces frecuentes, y bueno, me dijo si te la presto, si querés usarla, bueno, fíjate cómo vas, qué sé yo. Y la verdad que se me fue el dolor de cabeza, y lo que sí logré es dormir, porque a la noche me costaba mucho dormirme. Em, pero en lo que no veo mejora es en la parte anímica, por ejemplo, en la parte del estómago, que yo tengo, bueno, una gastritis crónica, que ahora, bueno, cambié de gastroenterólogo porque no mejoraba. Me dio otra medicación, me tengo que hacer un TAC. El año pasado me hice endoscopía y colonoscopía, pero bueno, es como que me parece que con la medicación estoy un poco mejor ahora, pero es como que no noten algunas cosas, cambios. No sé si la Bien. estoy usando mal o algo. No, la estás usando perfecto y ya has tenido cambios que tienen que ver justamente con el alivio del dolor de cabeza, con la regulación del sueño. Ahora, en realidad hay un punto que es sumamente importante en lo que estás trayendo como información, porque también muchas personas y el común denominador al escuchar tantos testimonios, creen que tiene una función o un beneficio en el 100% de los casos o en todo lo que nos pase, o inclusive que hasta nos previene o no nos va a suceder en ninguna otra situación orgánica, física, emocional o mental. Y ahí en realidad radica un error, porque en realidad lo que hace es restaurar campos electromagnéticos y reordenarnos. De ahí a que nosotros sintamos los cambios en nuestro campo físico, hay una diferencia muy grande. Es más, ya deberíamos ser unos agradecidos en sentir cambios en el físico, porque es muy rápido que se sienta cambio en el físico cuando en realidad está trabajando en el energético, que es lo más sutil. Y hay beneficios físicos que son muy rápidos, como esto de que alivie un dolor de cabeza o que regulemos el sueño, ¿no? Y que podamos descansar mejor. Ya eso, por ejemplo, tiene implicancias muy grandes a nivel orgánico. Desde el poder dormir mejor y adentrarnos en otras fases, entramos en una etapa, en un proceso de reparación en nuestro cuerpo, en donde inclusive activamos, por ejemplo, más la atención, la memoria, el poder de discernimiento, de decisión, y son puntos sumamente importantes, ¿no? Quizás en otros no vemos tanto resultado. Y ahí es donde no podemos garantizar de que sí te va a curar de esto o te va a sanar o te va a mejorar esta situación. Porque quizás en tu caso mejora el sueño y el dolor de cabeza, pero un dolor lumbar no, o tu estado anímico todavía no, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las frecuencias, porque las frecuencias son muy distintas para una cosa y para la otra, ¿no? ¿En qué frecuencia nosotros estamos sintonizando para tener el alcance de un beneficio o el otro? Cuanto más trabajo personal respecto a la alineación en frecuencias más elevadas, más resultados vamos a tener en distintos aspectos. Entonces, el hacer, por ejemplo, una sesión de Reiki con el accesorio en el timo, en hacer barras de Access, en hacer activación de Kundalini, hacer algún otro tipo de terapia, de técnica o herramientas que nos permitan de base nosotros elevar nuestra frecuencia, nos va a permitir acceder a frecuencias aún mayores del accesorio, en donde podemos experimentar sí cambios en otros aspectos o campos que no las veníamos experimentando. Nosotros mismos llevamos 5 años usándola y asimismo me toca quizás atravesar un resfrío
un dolor de cabeza, un dolor en la lumbar, porque se juntan, digamos, varios factores desde los hábitos, los programas, las fechas, las emociones, los pensamientos, en donde el mensaje es, bueno, presta atención a esto, igual que te está pasando porque te está trayendo una información. Y el accesorio, si taparía constantemente todo, también sería el milagro de la vida y viviríamos todos una cantidad de años por igual. Y justamente la cuántica nos trae como concepto de que eso no va a suceder, que todos somos distintos y que todos vamos a experimentar síntomas, sensaciones, resultados totalmente distintos. Algunos van a ser casos de alto impacto, que quizás en nuestra vida nos imaginábamos eso, como algunos que se han parado en una silla de ruedas y han empezado a caminar después de 15 años, y quizás otros nos digan, no siento nada, y durante un año te digan, no siento nada, ¿no? Entonces, y también pasa que todos los cambios que son biológicos, bioquímicos y energéticos, no los podemos percibir, no son perceptibles. Entonces, nosotros mismos dudamos si está haciendo efecto o si deja de funcionar. Porque uno lo lleva todos los días, pero yo todos los días no digo, ah, qué bien que me está haciendo. No me doy cuenta. Quizás me doy cuenta cuando me lo saco y me lo olvido y siento la necesidad de volver. ¿Y por qué la necesidad de volver? No porque me genere una adicción, sino porque el estado total de coherencia, de armonía, de sensación de bienestar es distinto de tenerlo a no tenerlo, ¿no? Entonces, uno siente que le hace bien. Ahora quizás no puede escribir en detalle cada cosa. Y quizás toque alguna situación particular en donde la semana que viene, sin querer, te cortaste un dedo con el cuchillo, empezaste a sangrar y te la pones y se corta inmediatamente el sangrado, es decir, qué maravilla, está funcionando, ¿no? Entonces, en algunas cosas sí van a identificar resultados rápidos y en otras no. Y como les decía, emocionalmente, y la Vale que está acá con nosotros también se los puede decir, hemos tenido casos que un año decían no sentir nada y un año después le dieron de alta de tratamiento psicológico y psiquiátrico y la persona no sentía nada. Claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Romy, ahí están preguntando en el chat si sobre la fertilidad están haciendo algún estudio específico o hay algún resultado. No, tenemos pendiente, lo hemos hablado en una oportunidad, a ver qué pasaba poniendo el accesorio en óvulos y espermas. Sí hemos tenido casos clínicos y creo que deben ser como 8 aproximadamente que tengo así como presentes, en donde han logrado concebir después de muchos años de no haber logrado. Y los dos lo utilizaban en la zona de los órganos reproductivos e inclusive hacían ejercicios de intención, de decretos y demás. Y en total deben haber sido entre 5 y 8 casos, los que, de hecho, una de ellas es la hija de Mary Jane, que es la doctora de México. Bueno, ella es uno de los casos que lo comparte en los Zooms. Pero está pendiente a hacer pruebas de óvulos y espermas a ver cómo reaccionan. Va, gracias ahí por la respuesta. Y acá, bueno, ya les contestó, Vale, creo, pero preguntan si se puede usar más de una tarjeta a la vez o se desaconseja. Así que ahí. No, sí, se puede usar más de una y no hay ni siquiera límite. Teníamos un señor que, miren, no recuerdo la patología, de Acapulco era él, pero yo lo conocí la primera vez que viajo a México a una reunión de NUMI y él llevaba 27 colgando, o sea, era un sonajero, literal. 27 accesorios colgando llevaba y él así se sentía espectacular. Bueno, a él le funcionaba eso y le gustaba así y se sentía mejor así y está bien. Digo, uno tiene que tratar de tomar registro y estar con la sensibilidad al máximo, digamos, para poder identificar qué sucede con una, qué sucede con dos, qué sucede con tres, qué sucede con siete, qué sucede si las ponemos en espejo, porque ahí abre mucho más el vórtice, sí, poniendo dos.
¿Qué sucede si ponemos una en cada chakra? Alinea aún más y corre mejor la energía. Así que es experiencias propias, personales, por sobre todo, y registros. Buenísimo. Y habían preguntado hoy más temprano a dónde te pueden mandar mails consultándote cuestiones más específicas, y ahí también podemos contar lo de lo del Zoom de consulta. Sí, sí, todos los miércoles tenemos a las 12 horas de Argentina. Zoom de preguntas y respuestas se dan en vivo, así que se comparte el link y ustedes me tienen que mandar un mail a especialistasnume@gmail.com con todas sus dudas, preguntas y demás, y los miércoles se contestan. Bueno, ahí, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, así ya te podemos liberar. Agradecerte, Romy, por este Zoom maravilloso, como siempre. Eh, y bueno, ahí seguimos expandiendo y uniendo puntitos. Así es, entrelazamientos cuánticos, que justamente ahí es donde se encuentra la magia de la restauración de los campos electromagnéticos, de todos los seres que habitan, de toda la materia viva, porque en un entrelazamiento entre dos partículas que se encuentran sin importar la distancia, justamente en el medio de la modificación de ese campo cambia la realidad de cualquier ser que permanece y que está en ese lugar. Así que somos parte, somos responsables, estamos al servicio de compartir, difundir y comunicar estas nuevas herramientas que tienen que ver justamente con trabajar a través de la energía, de la frecuencia, para que tenga un impacto en la materia. Así que estamos al servicio para cualquier duda, pregunta, y si quieren probarlas, se comunican con las personas que las han invitado al Zoom o los contactos que tenían ya de base. Entonces, y los esperamos también mañana, recuerden, Villa María a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Leonardo Fabio, un auditorio súper lindo, en donde han pasado cosas maravillosas en cuanto a la salud de personas, que hemos visto en el momento cambios muy fuertes. Así que los esperamos y tienen la posibilidad de probar sin ningún compromiso de qué se trata y comprobar los resultados. Así que bueno, muchas gracias. Gracias chicos, Eve, Sandro, Maki, Vale, que estás asistiendo también detrás de cámara. Ahí. Gracias, Ahí, gracias. Flavio, Gracias, estás Romy. siempre, Leli, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Gracias, Romy. Nos vemos prontito ahí. Sí, gracias a todos ustedes. Nos Nos vemos el vemos fin de- el fin de semana.